Hola Celia, ¿nos oyes? Hola Pablo, perfectamente. Gonzalo. Gonzalo. Es que leo un Pablo por ahí, pero... Bien, voy a girar el ordenador para que veas al público aquí de la sala que te... ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Un beso desde Barcelona. Y ellos te ven también en la pantalla grande que tenemos aquí detrás, pero Muy bien. para que tú los puedas ver a ellos. Y entonces... Claro que ver al público siempre se agradece y siempre da más ánimo y más alegría. Muy bien, pues yo me siento aquí entre el público y aguardamos que empieces a contarnos lo que a ti te parezca oportuno. Bueno, lo primero quiero enseñaros la portada de la novela. Aquí la tenéis, que seguramente, nada, daros las gracias, sobre todo, en especial, a la gente de Gijón, porque ayer me dijeron que en el Corte Inglés de Gijón el libro se había agotado. O sea que es una muy buena noticia. Eso quiere decir bueno, que desde Asturias, como era de esperar y como no podía ser menos, hay mucho interés en esta historia, porque no solo es la historia de Teresa, esta es la historia de Teresa y la historia de todos aquellos más de 7.000 niños que salieron evacuados desde Asturias y desde el País Vasco para la Unión Soviética, pues para ponerles a salvo de la guerra. Cuando todos aquellos niños que, como ahora lo estamos viendo que vuelven, también fueron refugiados. O sea que muchas gracias a todos vosotros, porque claro, la intención de todo esto es, bueno, dar a conocer este capítulo de la historia que de alguna manera se ha querido pasar páginas sin haberla aprendido. O sea que creo que es lo más importante, más allá de las ventas y más allá del éxito que pueda tener, para mí el éxito es que quede una enseñanza y quede en la memoria y en el corazón de los lectores y de la gente, pues este capítulo negro, oscuro, pero que es tan necesario conocer y tan necesario que aprendamos, sobre todo en las escuelas, todos estos libros de texto que ignoran y que pasan de largo por todos estos capítulos y que nos han contado siempre los vencedores, pues creo que ya va siendo hora de que se cuenten y de que nos lo cuenten a nosotros y de que seamos nosotros también los que podamos contar esta parte que es tan nuestra, por mucho que les pese a algunos, como cualquier otra. No sé si me quieres preguntar algo. ¿Queréis, o que si queréis que empiece, no sé, por dónde quieres que empiece, Gonzalo? Bueno, yo creo que cómo se va construyendo el libro. ¿Cuánto tiempo tienes detrás de ti, de las conversaciones con Teresa? ¿Cómo se construye? Bueno, yo, mira, conocí a Teresa a finales de julio, primeros de agosto, no recuerdo bien exactamente las fechas, pero fue por ahí, de 2019, a través de la Asociación Catalana de Expresos Políticos del Franquismo. Mira, Teresa, se va un poco el sonido. Yo no sé si tiene que ver cuando tú te mueves. A ver, así. Así mejor. Así mejor. Es que con estos auriculares. Vale, pues como os decía, yo conocí a Teresa en finales de julio, principios de agosto de 2019, a través de la Asociación Catalana de Expresos Políticos del Franquismo, en un acto que le hicimos a otro grande, ¿no?, que se nos fue ese mismo año, Martí Bielsa, y Teresa estaba entre el público, pero enseguida se fue porque, bueno, pues estaba cansada. Y el presidente, Carlos Vallejo, me habló de ella y me contó su historia en 4 frases. Claro, cuando a un escritor le cuentan algo así, una historia tan fascinante como la de Teresa, no se puede negar, no nos podemos negar, no pude dejarla pasar por alto. Y ella tenía la ilusión y tenía el deseo de que antes de morirse alguien pudiera contar su historia. Y nos pusimos a ello. Enseguida nos pusimos con las entrevistas, nos veíamos varias veces por semana, varias horas cada vez que nos veíamos.
y estuvimos entrevistándonos hasta, bueno, hasta que llegó el confinamiento, que a, a interrumpir esas entrevistas y que, bueno, para mí fue, digamos, me obligó a ponerme un poco a estructurar la novela y a ponerme a trabajar y a ponerme a escribir, a documentarme, aunque yo ya me había documentado. Pero bueno, luego seguíamos por teléfono y como es vecina mía, es que vive a 2 calles de mi casa, pues bueno, cualquier duda o cualquier cosa, pues lo tenía fácil para que ella me facilitase información. Desde un principio, claro, a mí cuando me llega este proyecto, cuando voy a abordarlo, era mucha la responsabilidad, ¿no? Porque dices, ¿cómo lo abordas? ¿Como una biografía, como un ensayo? Y yo como novelista, primero era el género en el que me sentía más cómoda y segundo, creo que a través de utilizando la ficción como hilo conductor y utilizando la ficción como herramienta, se puede llegar más al público lector que con una simple crónica, ¿no? Con un simple ensayo. Y así lo decidimos. Decidimos que sería una novela sin faltar a la verdad, contando todo lo que ella me ha contado. Os puedo decir que en la novela a lo mejor hay 2 o 3 escenas que sean ficción pura y dura, pero todo en base a escenas secundarias, ¿no? Por ejemplo, hay un capítulo entero dedicado a las brujas de la noche, que eso es ficción, no coincidieron las brujas de la noche con los saqueadores españoles, pero bueno, yo quise hacerles un homenaje a esas mujeres, ¿no? El batallón de bombarderos nocturnos, que era un batallón compuesto solo por mujeres. Pero por lo demás es todos los datos, todas las anécdotas, todas las vivencias, el 95% de los personajes, todos son reales, porque hay que hay que respetar. Hay algunos personajes que les he cambiado el nombre por petición o bien de Teresa o bien de ellos mismos o bien de sus descendientes, pues por discreción. Yo se lo he respetado, los cambié, pero lo demás es todo real. Todas las escenas que, por muy exageradas que puedan, yo sé que habrá gente que me dirá que eso es imposible y que no, una persona no puede haber vivido tantas cosas. Vosotros sabéis que sí. Vosotros sabéis, si habéis conocido a, a niños de Rusia, que seguramente que sí, sabéis que se ha vivido, que vivieron eso y mucho más. Otras cosas que a lo mejor se han omitido por no parecer exagerados, pero... Y así fue como se llevó a cabo este proyecto, que ha sido apasionante, que ha sido emocionalmente eh, duro, emocionalmente duro, porque, bueno, no estás ficcionando, no estás hablando, como por ejemplo en mi anterior novela yo hablaba de un personaje real que existió, pero es un personaje que primero existió en 1902 y segundo era en Reino Unido. Entonces me quedaba muy lejano, ¿no? Entonces me permitía ficcionar un poquito más e inventar un poquito más. En este caso no, en este caso estás hablando, yo estaba trabajando con nitroglicerina, como me gustaba imaginar alguna vez, porque estás trabajando con los sentimientos de una persona, con sus recuerdos, con su sufrimiento, con sus alegrías también, ¿por qué no? Y eso es material muy delicado que hay que tratar con mucho cuidado y con mucha ternura. Siempre, repito, sin falta la verdad, claro. Por eso, hasta que, digamos, lo que me costó fue un poquito arrancarme y empezar a escribir. Luego ya, bueno, pues ya vino todo bastante más rodado, afortunadamente, claro. Vamos a dar la palabra al público para que te formulen alguna pregunta, pero Por supuesto. mientras estaban pensando, sí. Parecería el micro un poco así. Así mejor, ¿no? Sí, así mejor. Vale. Vale. Bien, que estés cómoda también. Sí, no, sí estoy cómoda, pero claro, como estos micros a veces, o si los acercas demasiado mal,
si los alejas, también no Bien. son nada sensibles. Pero mientras se les ocurre a los asistentes alguna de las preguntas que te puedan hacer, te formulo yo una. De todo Dime. el libro de Teresa, ¿qué momentos te resultaron a ti especialmente fuertes, donde la realidad se impone a lo imaginable y que han sido importantes para ti en la narración, en el eje narrativo? Hombre, pues indudablemente uno de los capítulos más duros, más duros y que más me costó y que en muchos momentos tuve que parar, respirar unas horas o un par de días y volver fue el cerco de Leningrado. El cerco de Leningrado fue, yo creo que el que más no el que más me costara, porque bueno, pues es narración igual, pero sí el que emocionalmente más me afectó por todo lo que me había contado Teresa, porque poco más he añadido yo a ese capítulo, ¿no? Porque con todo lo que me explicaba Teresa ya tuve suficiente. Hay un momento en el que Teresa me cuenta cómo cuando caían las bombas en los edificios, estos claro, ardían, se incendiaban y a lo mejor estaban horas o días en llamas y la gente se acercaba a los edificios no para ayudar a apagar el incendio ni para socorrer a los que podrían quedar o quien quedase dentro, se acercaban para calentarse, para recibir un poquito de una fuente de calor, porque estamos hablando de el cerco de Leningrado, temperaturas de 40 grados bajo cero, con la luz y el agua cortados, los transportes cortados, sin carburantes para los autobuses, para los tranvías, estaba todo paralizado, una ciudad en silencio, cubierta por la nieve. A mí esa es una imagen que me impactó, ¿no? Luego, evidentemente, el tema del hambre, el hambre que pasaron durante el cerco, que fue inhumano, o sea, fue algo que, que a mí me costaba asimilar porque cuando luego yo intentaba investigar pues con algún médico, con algún especialista sobre la distrofia por desnutrición o cómo les afectaba, yo descubrí que había estudios que contaban o que habían descubierto que algunos de los que vivieron en el cerco de Leningrado habían cambiado su estructura genética y su cuerpo había cambiado genéticamente para resistir al hambre. Eso me parece desafiar a la muerte en lo más extremo. Entonces, creo que ese sí que es el momento más duro, ¿no? Y bueno, claro, pues emotivamente hablando, pues la despedida en el puerto de Santurce de su madre y de su hermana, porque su padre había quedado en San Sebastián, pues eso te rompe el corazón a cualquiera, ¿no? A cualquiera que lo imagine, ya no que lo lea o que lo vive, digamos, pero es algo que rompe el corazón cuando te lo cuentan y como a Teresa se le, se le caían las lágrimas cada vez que lo contaba y claro, tienes que seguir y lo que te dan ganas es de abrazarla, que también lo hice, y de consolarla y decirle que ya está bien, pero claro, tú necesitas ese testimonio para poder cumplir su deseo, que era ver su historia en este libro que ahora tenemos y del que estamos hablando hoy. Bien, pues ahora, ¿alguna pregunta? Francisco Lago, que también es hijo de niños de Rusia, está Ajá. Hola, Francisco. que pueda... Quería hacerte una pregunta. El relato de la novela tiene carácter biográfico y en ese caso, ¿dónde empieza y dónde termina? ¿Dónde empieza? Claro, tiene carácter biográfico. Empieza, pues, la novela empieza con el bombardeo de Guernica, que ella lo presenció, y empieza con Teresa con 12 años, antes de evacuar desde San Sebastián a Bilbao, porque ella es natural de San Sebastián, y termina cuando 20 años después, en el 57, en diciembre del 57, ella regresa a España con su hija.
con aquella repatriación masiva que hubo de niños de Rusia, que Franco permitió su regreso, termina ahí, cuando ya están tocando las costas de Castellón. Ese ha sido porque claro, luego su vida aquí en España, una vez llega, es otra novela, o sea, es fascinante y horroroso también, ¿no? Todo lo que sufrió y todo lo que tuvo que pasar por ser hija de republicanos, por ser roja y por venir de la URSS. Pero la novela empieza con ella de pequeña en San Sebastián y termina ahí, en diciembre del 57, cuando llega al puerto de Castellón, con 30 años. Más preguntas. También puedes preguntar, Pablo, que estás ahí oculto. Pablo es otro de nuestro colectivo que está en Madrid. Nos está escuchando. Hola, Pablo. Asoma la patita. Pablo, un momento. Hay una pregunta de un asistente que dice que si en el regreso a España... ¿Sí? Se arrepintió de regresar. Si se arrepintió de haber regresado a España. Sí, en varias ocasiones. De hecho, hubo muchos repatriados en esos años 57, 56, 57, 58, que volvieron. Y ella se planteó el regresar a la URSS, porque aquí, bueno, es que no le daban trabajo, no le daban vivienda, no tenía dónde vivir, con una hija de 6 años. Ella estuvo 4 años viviendo debajo de una escalera, en un cuarto que le cedieron en una comunidad de vecinos de aquí del barrio del Poplasec. Entonces sí, ella se arrepintió varias veces de haber regresado a España y se planteó el volver, pero claro, tenía que hacerlo en la clandestinidad y con una niña pequeña no se atrevió. Luego, bueno, pues encontró trabajo y pudo salir adelante, mejor que peor, pero sí, se arrepintió y de hecho, como os he dicho, muchos regresaron a la Unión Soviética. Hola, Pablo. Tenemos a Pablo ahora Hola, Pablo. Madrid. Hola, encantado de saludarte. Tenía silenciado esto y quitado para no distorsionar. Y hola a todos los amigos que os veo ahí en la lejanía. Bueno, en realidad, como la novela no la he leído, que estoy deseando hacerlo, sobre todo lo que quería, yo estoy en Madrid, por eso no estoy ahí en Asturias. Lo que quería era darte las gracias por haber escrito una novela sobre esta niña de Rusia, ¿no? Y me figuro que te ha resultado complicado porque en muchos casos pues son los propios protagonistas los que han escrito y a veces también sus descendientes, y ya habiéndolo vivido o mamado desde siempre nos ha resultado complicado, con lo cual a ti me figuro que especialmente, ¿no? Entonces, sobre todo es agradecértelo porque me parece importantísimo que se recojan todas estas historias, porque cada uno es una novela o es una película. El otro día en Madrid se proyectó la de Matrioscas, de Elena Bengoechea. Sí, bueno, coincidimos con Elena cuando vino en verano de 2020, cuando vino a rodar con Teresa, coincidí con ella, la conocí, a ella y a su equipo, y yo no lo he visto todavía el documental. Estoy deseando que venga aquí a Barcelona a estrenarlo o que se estrene en alguna plataforma, que yo espero que sí, porque tengo muchas ganas de... Además, el cartel de la película sale Teresa, a lo lejos de la playa de la Barceloneta, sí. Y efectivamente, pues me parece que en este caso, bueno, cada uno tiene su novela y es estupendo que se recoja. Entonces, lo que te decía, sobre todo darte las gracias y la enhorabuena. Sí, es cierto lo que dices, Pablo. Yo con cada personaje que me he ido encontrando y de los que me ha ido hablando Teresa, cada uno tiene su propio libro. Por ejemplo, su amiga del alma, que sale muchísimo en la novela y que ya está contentísima de que su amiga Vicenta salga en la novela, tiene una historia ella sola. Fue después de pasar el cerco en Leningrado,
enfermar por distrofia, que tenía las piernas hinchadas como toneles, hizo carrera en la danza, se hizo bailarina, profesora, y al volver a España abrió en Bilbao la primera academia de danza clásica. Luego, por ejemplo, está Roberto Marcano, que creo que aún vive, que fue el Sí, creador de la familia Telerín. mira, en julio, ¿Sí? finales de julio, hicimos un acto en Madrid, en Ajá, Comisiones Obreras, de ¿sí? homenaje a los niños y asistió. Asistió Está un poquito Roberto. asistió él con dos de sus hijos. Sí, 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 porque Roberto era, me parece que era como 3 o 4 años más joven que Teresa, y yo lo he visto en algún documental que le han hecho en la televisión vasca. Y bueno, alguien me facilitó su teléfono, pero tampoco quise molestar, porque digo, es una persona mayor y tampoco, bueno, pero sí que me gustaría conocer. De hecho, tengo pendiente de que me den fecha para noviembre, para presentar en Madrid. Presentaremos la novela en Madrid, o sea que ya haré una convocatoria. Eh, pero sí, sí, o sea, cada uno de ellos tiene su propia historia, y coincido contigo y repito, estas historias hay que darlas a conocer, hay que enseñarlas en los colegios y tienen que aparecer en los libros de texto. Es que me pongo muy pesada con eso, pero es que creo que es muy importante que esta historia se conozca y que salgan los exámenes y que los niños se hagan chuletas con estos nombres y con estos actos. No creo bueno, yo confío en que lo conseguiremos, en que sí, que en algún momento el sistema educativo se dará cuenta y optará, se verá obligado, ¿no? a incluir todos estos episodios en los libros. Pablo Fernández Miranda, con quien estás hablando en este Sí, momento, es uno de nuestros escritores más activos. Tiene 2 libros sí, de las memorias relacionadas con su padre, con Celestino y con todo el colectivo. ajá. En sus calles nuevamente, la primera, y Dos Patrias, que salió hace unos meses y que, bueno, que también sería interesante que forme Pues parte de ese. luego, Pablo, ya le pediré tu contacto a Gonzalo para hacerme con tus libros. Que me diga los títulos y los compro, claro, porque sí que me interesa mucho leer a gente que escriba sobre estos Sobre temas. todo para cuando vengas a Madrid, que espero que sea pronto, pues Sí, estar en contacto y conocernos directamente. sí, 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 por supuesto que sí, claro. Sí, Ahora sí. me parece que tenía interés nuestra presidenta, la presidenta de nuestra asociación, Tatiana Velázquez Stavinova, casada con un niño de la guerra, y que te va a hacer una pregunta que si no te oye, la repetimos. Si me puedes repetir, Gonzalo, porque no es. Dice Tatiana que para después de este contacto con Teresa Alonso, que es imprescindible o necesario que tú viajes allí, que sientas aquel frío, aquellas circunstancias, que conozcas el itinerario en persona, tú en persona, en Sí, la. era la idea. Era la idea hasta el mes de marzo, claro. Era la idea hacer, digamos, un poco la ruta de Teresa. De ir a Kiev, al menos Kiev, Leningrado, Moscú, Crimea, que son los 4 puntos más importantes en la vida de Teresa en la Unión Soviética. Era la idea. Espero, ojalá que pronto lo pueda llevar a cabo, lo pueda realizar ese viaje y que podamos, pero sí, sí, era la idea el sentir ese frío, como aunque ahora con el cambio climático no sé yo si va a ser el mismo frío, pero el ver las noches blancas, el cruzar, hacer un viaje en tren y cruzar parte del país en tren, como hizo ella, ¿no? Que estuvo 50 días en un tren cruzando todo el país hasta llegar al Cáucaso, que luego tuvo que cruzar a pie. Era la idea y me da muchísima pena por no hacer el viaje y por los motivos, sobre todo por los motivos que me han impedido hacer ese viaje. Pero lo haremos y yo confío en que sea pronto.
Pero tú sentiste el frío de relato de ¿Sentiste ese frío en el relato, Sí, en las conversaciones? sí. Sí, sí. Y además, fíjate, hubo una cosa que, lo que es la sugestión, ¿verdad? Hubo una cosa, por ejemplo, Teresa, en invierno, cuando hace frío, está más alicaída, está más tristona, tiene el ánimo más bajo, ¿no? En verano no, luego cuando ya llega la primavera y el buen tiempo, y en verano ella se anima y sale y vuelve a ir a la piscina y, en fin, ella está más, pero en invierno ella está no más pachuchilla, pero sí más triste. Yo creo que eso le quedó a ella de alguna manera del frío que pasó, todo el frío que pasó durante el cerco de Leningrado, de alguna forma me lo transmitió. O sea, yo luego he visto películas, cine, sobre todo cine relacionado con el cerco de Leningrado, para intentar sentir, pero ninguna de esas películas, ninguno de esos libros, ninguno de esos documentos a los que yo recurrí para documentarme, me transmitió el frío como lo hizo Teresa cuando me narraba sus vivencias. Sí, lo he llegado a sentir, entre comillas, ¿no? Pero sí, sí que me transmitió ese frío, y sobre todo la desesperanza y el silencio de una ciudad que estaba... Es que nos dice que la conexión es inestable, pero bueno, Ah, ya te volvemos a oír de nuevo. vale, vale, perfecto. Perfecto. Pues sí, sí, contestando a la pregunta, sí, sí que he llegado a sentir en algunos momentos ese frío que Teresa me transmitió. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? A ver si me repites, Gonzalo. Sí, te pregunta Rosa si en las conversaciones con Teresa tú percibías la vinculación entre el mensaje que ella daba y el interés que podrían tener los jóvenes hoy día concretamente la expresión tuya del potencial educativo que tenían esas conversaciones y si ella era consciente de ese potencial. Mira, Teresa tiene una gran preocupación por la juventud. No se cansa de repetírmelo. Tiene una gran preocupación por los jóvenes. Eh, y sobre todo por el auge del fascismo, ¿no? A ella le asusta mucho, es lo que más miedo le da, más que la muerte, más que el coronavirus, a ella lo que más miedo le da es el fascismo y le preocupan mucho todos esos jóvenes. Y bueno, ella siempre, claro, así ella se educó en la URSS y ella siempre, lo que me decías, ¿no? Siempre dice, es que la educación aquí no tiene nada que ver con la que nosotros recibimos. Y es cierto. Ellos recibieron en la URSS, en la Unión Soviética, recibieron una educación exquisita, la mejor educación que se puede tener. De hecho, todos los niños de Rusia, lo que hablábamos, el que no era cineasta era traductor, el que no era editor, el que no era médico, el que no científico, químico, ingeniero de caminos, perito electricista como Teresa, la educación superior, o sea, el 90% de ellos tenían educación superior. Entonces, a ella le preocupa y sí que hay una vinculación, sí que hay una vinculación porque ella dice, es que los chicos ahora no quieren estudiar. Y claro, sí que es cierto, que sin esa educación y sin esa preparación va a ser muy difícil ya no acceder a un puesto de trabajo mejor o peor, sino tener un pensamiento crítico y un pensamiento propio y un análisis de las situaciones sociopolíticas que, claro, si solo se quedan con lo fácil y solo entienden lo fácil que ofrecen nuestros salvapatrias, pues claro, así es como se nutre. Del analfabetismo se nutre el fascismo, no de otra cosa. Siempre ha sido así, vamos, que no es que venga de nuevo, es que lo tenemos del siglo XX, nos lo ha demostrado, pero ahí está.
Pregunta si al hilo de la memoria histórica, todas estas vivencias no deberían ya desembarcar en la programación. Perdón, es que no deberían desembarcar ya en... Desembarcar ya en las programaciones directamente, las historias de vida, que si no se deberían ya canalizar hacia los contenidos que en las aulas se... Claro, por supuesto, por supuesto. De hecho, no sé si en otras partes de España, en Asturias o en Madrid se está llevando a cabo, pero yo sé que aquí en Cataluña ya hay una plataforma que está reivindicando el que se incluya pues a mujeres republicanas, mujeres intelectuales exiliadas y toda nuestra memoria, toda la memoria esta que nos han querido borrar, que se introduzca en los libros de texto. Es que debería ser por ley. O sea, es que no. El otro día, fíjate, vi un artículo en El País, creo que era en El País, que hablaba sobre el nivel de los adolescentes y los jóvenes sobre el conocimiento que tienen de pues la dictadura, la guerra de España, la transición, y cuando les preguntaban que por qué estalló la guerra de España, decían que porque se rebelaban contra Franco. Y yo decía, digo, no puede ser este el nivel, no puede ser este el nivel. Y claro, la gente no sabe, la gente dice, se queda con Franco y ahí estamos. Y hay otros muchos nombres, muchos acontecimientos, muchos hechos, batallas, por ejemplo. No se habla de los brigadistas, ¿no? De los brigadas internacionales, no se habla en una clase de historia que toque hablar del alzamiento. Se habla de guerra civil, no se habla de golpe de Estado. En fin, muchas veces la terminología, bueno, muchas veces, casi siempre la terminología, empezando por ahí, ya es equivocada. Yo creo que se debería, o sea, debería ser un artículo de la Constitución que se incluyera toda esta memoria, porque se tiene que aprender y se tiene que saber y se tiene que conocer para poder seguir adelante. Que nos dicen, hay que pasar página, pero primero hay que leerla, aprenderla y corregir las faltas de ortografía, porque si no, no sirve de nada. Si no sabemos de dónde venimos, ¿cómo vamos a poder decidir a dónde ir? Yo creo que es que tiene que ser obligado y además de inmediato, de obligación ya, de ponerlo en práctica este mismo curso, aunque sea a mitad del curso. Sí, se debería enfocar a la educación sobre todo, que creo que es lo más importante, que los niños y los jóvenes crezcan y terminen sus estudios sabiendo lo que ha pasado en este país, porque si no, ¿de qué nos sirve? Muy bien, pues Celia, muchísimas gracias. Gracias. Por tu presencia aquí, por lo que aportas al patrimonio colectivo de nuestra cultura y esperamos verte en persona aquí con la promoción del libro. Ojalá, porque tengo muchísimas ganas sobre todo, en especial de ir a Gijón, porque en el libro aparecen algunos personajes de Gijón, del Musol, asturianos aparecen bastantes, sobre todo en el capítulo del Cáucaso. Teresa coincidió con muchos de ellos y me encantaría de verdad poder acercarme, conoceros a todos, daros un abrazo y charlar un poquito largo y tendido de todo esto y de muchas más cosas. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti y muchas gracias a todos vosotros. Adiós. Adiós.